¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre 3 conceptos puntuales que serán la base para entender cómo funciona el mundo de la investigación. Estos conceptos son 1. Epistemología, 2. Investigación y 3. Ciencia. La pregunta sería la siguiente: ¿por qué este orden y por qué estos conceptos? Entonces, cuando piensen en epistemología, vamos a ubicarnos en las formas de producción del conocimiento. Primero, en qué es esto que se llama conocer y cómo se produce. Básicamente, en la epistemología vamos a encontrar referentes para entender que hay un alguien que conoce, que lo vamos a llamar sujeto, que hay un otro que es conocido, que lo vamos a llamar objeto, y que entre los dos hay una interacción. Entonces, en la epistemología entendemos cómo se produce, en principio, esa concepción del sujeto, esa concepción del objeto y ese diálogo entre ambos. Esto significa que si existen, por ejemplo, varios tipos de sujetos, habrán varios tipos de objetos. Que si existen varios modos de concebirlos y obviamente de entenderlos, entonces deben haber diferentes modos de interactuar con ellos. ¿Qué les parece entonces que toda esta dinámica llamada interacción epistémica la estudiamos desde este marco global que llamamos epistemología? Entonces vamos a empezar por definir qué es esto que llamamos epistemología, ¿ok? Y para qué nos sirve en el terreno de la investigación. En principio, quiero que asumamos la epistemología como una disciplina filosófica, como un área del saber filosófico, ¿ok? Orientada a entender la estructuración y las formas de producción del conocimiento. En la epistemología asumimos que conocer siempre está anclado a una representación del saber y que desde esa posición es posible que podamos darle forma y sentido a aquello que se presenta frente a nosotros. Esto supone que si hablamos de que el conocimiento alude a formas, entonces no debe haber solo una epistemología, deben haber muchas, deben haber múltiples, y esto es lo que nos interesa ahondar. Estas múltiples epistemologías van a darle origen a lo que llamaríamos más tarde enfoques epistemológicos, que van a ser posiciones más diferenciadas que va a tener el sujeto frente a la realidad que está explorando. En este momento vamos a comenzar a estudiar el sentido de la ciencia. Esto empieza siendo una palabrita, un sustantivo, pero que, va mucho más allá porque se convierte en toda una construcción humana que busca explicar aquello que nos rodea para hacerlo más inteligible, es decir, más comprensible, y que podamos tener relaciones con ese mundo, pero de una manera consciente. Entonces, quiero invitarlos a construir un sentido de la ciencia. Yo soy seguidor de Mario Bunge, me encanta estas apreciaciones que tiene este filósofo argentino, porque a pesar de las críticas que ha recibido y de los años que lleva, sigue teniendo vigencia y claridad en este sentido. Pueden haber muchas manifestaciones nuevas que quieran edulcorar el sentido estructural de lo que es la ciencia, pero hay elementos invariantes. ¿Y qué no cambia? Aquí vamos. En principio, si pensamos en definir la ciencia, entonces quiero invitarlos a construirla como un conjunto de conocimientos racionales que tienen la intención de explicar y de predecir el funcionamiento de objetos en la realidad. Si hablamos de conjunto, supone que no hay un conocimiento aislado, sino que íntimamente asumimos que están articulados para poder explicar aquello que nos interesa. Entonces, ¿qué se articulan? Se articulan percepciones del mundo que han sido de alguna manera probadas y que nos sirven de referencia para entender que hay un algo fuera de nosotros que está incidiendo, que está articulándose para poder darle forma a esto que llamamos realidad. Este conjunto de conocimientos está, sistemáticamente construido, lo cual supone que en la ciencia el orden es una característica clave. La sistematicidad nos obliga a pensar que hay una interacción ordenada de elementos y que obviamente el producto de este orden es el conocimiento construido. En ese sentido, la ciencia aparece como una construcción racional. ¿Qué significa esto? La racionalidad supone
que hay en ese orden establecido una lógica de sentido. Hay relaciones de causalidad que se establecen, porque esto que llamamos conocimiento pues no funciona al garete, no funciona solo o no anda de manera espontánea. Los seres humanos necesitamos comprender qué está pasando, por qué está pasando, y luego que intentamos resolver aquello y que nos ponemos de acuerdo en que el resultado obtenido lo asumimos como verdad, entonces toda esa articulación de procesos se encapsula dentro de lo que vamos a llamar contenidos racionales, conocimientos racionales, que luego se institucionalizan como ciencia. Muy bien, entonces, si analizamos esto, pudiéramos pensar que debe haber algunas variaciones, ¿no? Porque, a ver, no todo el mundo está hecho del mismo color, ni existen los mismos objetos. Entonces, vamos a tener una división en la ciencia, y la más clásica es la de pensar que hay una ciencia formal o ideal y una ciencia fáctica. Esto en atención al objeto de estudio. Recordemos, para que haya un conocimiento sobre algo, ese algo es un objeto. Entonces necesitamos comprender la naturaleza del objeto para que existan tipos o variaciones en la ciencia. En consecuencia, de acuerdo con Bunge, va a haber una ciencia formal que se encarga de objetos formales o ideales, es decir, aquellos que yo no puedo ni tocar, ni abrazar, ni oler, es decir, someterlo al escrutinio de los sentidos. No puedo. Por ejemplo, los números, los signos lógicos. Usted nunca se ha abrazado con un 4, con un 3, le ha dado la mano a un 2, o probablemente se ha dado un beso con un 1 o con una 1. ¡Ah, qué feo suena eso!, ¿no? Pero bueno, al punto. Sí que es verdad que los números sirven para representar realidades, porque son una construcción ideal. Por ejemplo, yo puedo pensar que hay dos personas, pero no hay un 2. No. Hay uno, y cuando yo los conecto, formo una representación. Hay dos. Muy bien. Esta representación construida se produce en el mundo de las ideas y realmente sirven para nosotros poder representar estructuras lógicas en la realidad. Las ciencias ideales o formales en este rato serían la lógica y la matemática. Por otro lado estarían las ciencias fácticas. Estas sí tienen un objeto que puede ser sometido al escrutinio de los órganos de los sentidos. Y este escrutinio sensorial obliga a que entonces las ciencias fácticas tengan otro tipo de características. Lo puntual es que cuando escuchen la palabra fáctico se refiere a un elemento que yo puedo escrutar o someter al escrutinio sensorial. No olvidar ese detalle. Entonces, por ejemplo, si pienso en la psicología, entonces, ¿cuál sería el objeto de estudio? La conducta. ¿La conducta la puedo ver? Claro, yo puedo ver que la gente levanta la mano, actúa, grita, etc. Sociología, ¿cuál sería ese objeto de estudio? Bueno, el comportamiento del hombre en sociedad o las relaciones que se dan en sociedad. Eso yo lo puedo ver, por supuesto. Yo puedo ver que hay luchas sociales, que hay diferencias sociales, que hay conflictos. Pare de contar. Se me ocurre pensar en este momento en la tecnología de los alimentos. ¿Puedo ver el objeto? Por supuesto. Puedo ver una papa, un plátano, y puedo ver el procesamiento que se hace con eso, y puedo ver la transformación de la materia prima en elementos que sean nutricionales y que ofrezcan valor agregado. Pienso en la biología, ciencia. ¿Puedo ver el objeto? Por supuesto. Estoy hablando de seres vivos que tienen células, que dentro de la célula hay vida, y pare de contar. Entonces, esto significa que cuando yo hablo de una ciencia fáctica, también estoy hablando de ciencias que son materialmente escrutables, es decir, aquellas que yo las puedo someter, no olvidar, a los órganos sensoriales. Esto significa entonces que el conocimiento de la ciencia, desde esta perspectiva, empieza a emerger como objetivo. Porque yo puedo establecer una relación entre una construcción de hipótesis que hago en la ciencia probablemente formal y representarla en la realidad. Pero también puedo, a partir de la realidad, entonces darme la oportunidad de construir potenciales explicaciones acerca de las interacciones que se producen para crear conocimiento. En este sentido, el conocimiento empieza a tener características puntuales desde el punto de vista de lo fáctico, ¿no? De lo que yo puedo escrutar. Entonces, en principio, nosotros vamos a suponer que el conocimiento es objetivo y que
digamos, tiene una relación material con el mundo, es decir, yo lo puedo someter al escrutinio sensorial, no olvidar. El conocimiento que se produce o el conocimiento científico generado va más allá de los hechos. Esto es interesante. A ver, hay un suceso, pero cuando tú lo explicas y empiezas a entender qué es lo que le da origen a aquello que tienes frente a ti, supera los hechos. Por lo tanto, la ciencia naturalmente es trascendente. Yo tengo frente a mí, lo descompongo, y esto automáticamente me obliga a hacer un análisis. Me interesa saber de qué está hecho, cuál es la estructura, cómo se produce. Esto me lleva a pensar que la ciencia es analítica y que el conocimiento científico por naturaleza es analítico. También es especializado, porque, a ver, un científico no sabe de todo. Conoce de muchas cosas que le sirven para poder entender o hacer múltiples conexiones, pero siempre somos mejores en uno u otra área del conocimiento. Y esto nos obliga a tener la posibilidad, nos obliga a dialogar con otros colegas para tener una mirada más compleja. Ojo, no difícil, compleja. Muy bien, ahora bien, el conocimiento científico y en este rato la práctica científica, otra de los rasgos característicos que tiene es la claridad y la precisión. En este rato, digamos, se busca que exista precisión en cuanto a lo que causa y la consecuencia de determinados hechos, ¿no? Y poder ser transparentes en la demostración de estos contenidos. En ese sentido estaría la claridad y también obviamente la precisión. No hay titubeos, ¿no? Y también es importante que sepan que aquello que se dice debe siempre tener una evidencia de soporte. Esto hace que el conocimiento científico tenga posibilidad de ser comunicado, que es otra de las características puntuales que tiene. Y también es importante saber que aquello que se comunica se debe también verificar. Por lo tanto, la ciencia, al menos las verdades científicas, deben ser contrastadas con la realidad. Y por ello también asumimos que en este caso pues la ciencia es verificable. Y ya para ir cerrando este aspecto de la ciencia, es importante recordar que si la epistemología condicionaba o de alguna manera estaba presente en los diversos tipos de investigación, la ciencia pues por naturaleza al generar conocimiento también es metódica. Y aquí lo clave del asunto es que siempre el método va a permitirle al científico la posibilidad de demostrar cómo alcanza ese saber. El método va a estar como una herramienta de mediación para que el científico sepa cómo llegar a interactuar con el objeto y obtener de él la mayor información que pueda dar. En consecuencia, si esto ha quedado claro, tendríamos entonces que la ciencia sería un conjunto de conocimientos sistemáticos, racionales, metódicos, fácticos, falibles, ¿ok? Que se ponen al servicio de la explicación y de la predicción del funcionamiento. A ver, chicos, no podía dejar pasar este espacio sin invitarlos a pensar que esta visión obviamente es introductoria, ¿no? Ahora, es interesante que recuerden o que al menos tengan presente que en el mundo de los conceptos científicos siempre van a haber críticas a esta postura, porque hay autores, por ejemplo, que dan cuenta de que la ciencia no puede verse de un modo rígido, sino más bien un poco más flexible, y en ella deben coexistir diversas provocaciones, tanto epistemológicas como metodológicas, que den origen a formas alternativas de mirar el conocimiento. Ya no desde la rigidez única, por ejemplo, pensada en que hay un solo método para hacer las cosas o para poder investigar, sino que existen múltiples formas que también tienen cabida dentro de la institucionalidad de la ciencia y que representan o que nacen por la necesidad de entender objetos tan plurales como por ejemplo la relación del hombre en sociedad, o la relación del hombre con otros hombres, el comportamiento de los signos y símbolos culturales, que igual no se pueden meter en un microscopio como lo hacen los biólogos con sus células, tampoco son sometidos a un proceso de experimentación química como lo que se hace en un laboratorio, y que por lo tanto, aquí necesitas de la audición, del contacto, del análisis, es decir, de otro tipo de acercamientos. En consecuencia, sí que en el mundo de la ciencia van a haber confrontaciones en relación a lo que es o no ciencia, de lo que es o no adecuado asumir dentro del mundo del conocimiento científico, e incluso en una división más profunda
donde hablamos de ciencias básicas como por ejemplo la biología, la física, la química y por ejemplo las ciencias sociales, en ese debate entre lo básico y lo social aún hay resquemores en relación con que, por ejemplo, la sociología o la educación o qué sé yo, se me ocurre en este momento la antropología, pues carezcan de ese rigor científico. Y cosa que es imposible de mirar así, ¿no? Igual lo social también da cuenta de la estructuración de una ciencia que vamos a llamar ciencias sociales, donde está, por ejemplo, la antropología, donde encontramos la sociología, por nombrar en este rato solo a dos, ¿no? Pero luego hay muchísimas más y creo que parte de esta tarea de reflexión es que se den la oportunidad de ver, por ejemplo, cuáles serían, desde el punto de vista de ciencias básicas y ciencias sociales, esa multiplicidad de opciones que aparecen. Muy bien, ahora hablaremos de la investigación, este concepto que tanto nos mueve y que de alguna manera está muy casado con la idea de ser seres humanos. La investigación es movimiento, la investigación es acción, la investigación es práctica social. ¿Por qué digo que es movimiento? Porque en definitiva se trata de un conjunto de acciones que el hombre pone a disposición de sus intereses para lograr descubrir aquellas respuestas que requiere y en ese sentido satisfacer no solo la necesidad de saber, sino también de esclarecer qué es aquello que moviliza su interés y qué es aquello que de alguna manera llama poderosamente su atención. ¿Por qué la investigación es práctica social? Porque en nuestra vida, en nuestro contacto con los otros seres humanos, nosotros, digamos, empezamos a preguntarnos, oye, ¿quién será este ser? ¿De qué está hecho? ¿Por qué actúa de esta manera? ¿Qué lo mueve? ¿Qué busca conseguir con sus acciones? Cuando te vas haciendo esa serie de interrogantes, automáticamente empiezan a emerger la necesidad de responder y empiezas a identificar un conjunto de actividades que vas a poner en movimiento para darle respuesta específica a aquello que te estás cuestionando. Si esto es verdad, entonces la investigación da cuenta de que, van a ser procesos o acciones que el hombre realiza para poder satisfacer su necesidad de conocimiento y hacer inteligible aquel aspecto del mundo que despierta su atención. Entonces, si esto es verdad, entonces van a haber muchas intenciones que el individuo tenga al momento de conocer y de acuerdo con las intenciones que tenga van a haber tipos de investigación. Por ejemplo, si yo quiero saber, se me ocurre, qué relación existe entre, mira una cosa muy básica, el hecho de estar nutrido versus el rendimiento académico que tenga. Si quiero saber, escuchen bien, la relación que hay entre nutrición y rendimiento académico, automáticamente estaré frente a una investigación de corte correlacional. ¿Por qué? Porque mi intención es buscar relaciones. Ahora, si yo quiero saber, por ejemplo, las características centrales que tiene la contabilidad ecológica o la contabilidad verde, mi investigación sería descriptiva porque me interesa conocer una realidad sin modificarla. Ahora, si yo quiero saber cuál es el efecto que tienen, por ejemplo, las horas de dedicación al estudio con el rendimiento en la asignatura de investigación como esta, automáticamente quiero establecer una causalidad. Entonces, esto me lleva a una investigación de tipo explicativa. ¿Qué hay de fondo, chicos? Y es que la investigación, al ser una actividad humana, una acción humana, tiene siempre una intención. Lo que significa que tú no haces absolutamente nada en tu vida sin una intencionalidad, sin una necesidad de algo. En consecuencia, hay que estar claro en que existe para movilizar la acción una pregunta que te anima. Esto va a exigir que desencadenes un conjunto de actividades que están vinculadas al método y que te van a llevar a un tipo de conocimiento. Este tipo de conocimiento, y ahí empezamos a relacionar, debe ser coherente con los principios de la ciencia y debe tener también un arquetipo epistémico de referencia para poderlo explicar. Esto significa, muchachos, que entre epistemología e investigación hay una relación indisoluble que es la que permite la consolidación de la institucionalidad científica, ¿no? En consecuencia, epistemología, ciencia e investigación pertenecen a una misma amalgama
que son las que nos permiten acercarnos a un conocimiento útil, racional y que conocemos como científico, como disciplinario, a partir del cual explicamos el funcionamiento de la realidad. Espero que esto haya sido útil para ustedes. Es una introducción a conceptos centrales que van a orientar su lectura y obviamente van a orientar el debate, porque se trata justamente de esto. Me interesaría, por ejemplo, encontrarme con preguntas vinculadas a lo siguiente. ¿Será que dentro de las ciencias fácticas habrán otras? No sé. Dentro de las ciencias ideales habrán otras. Habrán otras características, habrán nuevas críticas. ¿Cuántas epistemologías hay? ¿Tú tienes alguna epistemología? ¿Tú tienes alguna construcción de investigación singular? ¿Es posible que desarrolles algunas técnicas que sean solamente tuyas o que te des la oportunidad de crear nuevas perspectivas para poder estudiar? Vamos, de todo esto se trata la reflexión. Es interesante que sepan que el conocimiento ofrecido siempre va a estar sometido a la crítica, que no hay verdades, digamos, irrefutables. No, porque si no, pues la ciencia sería estática. En consecuencia, necesitamos esos cerebros efervescentes que sean capaces de agitarse, de excitarse al punto de encontrar respuestas inteligentes a preguntas comprometedoras. Nos vemos entonces en una próxima entrega. Espero que esto haya sido de mucha utilidad. Cuídense mucho, pásenla bien y recuerden, el conocimiento es una aventura que despierta emociones y que definitivamente se hace cada vez más humano cuando está más dentro de ti. Recuerden.